es que les va a llegar ahorita un aviso de que ya estoy grabando. No sé si todos escuchan ese sonido, pero ese sonido significa que ya estoy grabando. Y una vez que yo empiezo a grabar, tengo que mostrar y leer el siguiente anuncio. Entonces les presento toda mi pantalla. Ok. Y el anuncio de esta grabación es: la grabación de esta clase, así como la captura y uso de imágenes de los participantes, está prohibida y sujeta a previa autorización. Los contenidos aquí presentados están limitados por los derechos de propiedad intelectual de su autor. Cualquier reproducción, edición o tratamiento de lo aquí presentado podría implicar violación a la ley. Listo. Dicho eso, les escribo aquí en el chat cómo se llama la aplicación. Se llama Kahoot. Entonces, búsquenlo entre las aplicaciones para su teléfono. Está para iOS y para Android. Entonces no va a haber ningún problema. Y ahora sí, por favor, abran su chat y escríbanme simplemente la palabra presente. Como tienen el nickname, yo descargo ese archivo y yo con eso puedo cotejar quienes están aquí, ¿ok? Entonces, por favor, escriban en el chat presente y comenzamos. Muy bien. Parece que ya tengo a todos. Si alguno tiene problemas para hacer esto, o sea, si no pudiera escribir en el chat, puede abrir su micrófono y decírmelo. ¿Sí? Profe, yo al momento de iniciar no inicié con mi apellido, bueno, el nombre que tengo aquí registrado ya estaba predeterminado y nada más tiene mi segundo apellido. Le escribo mi nombre completo en el chat para que no se le haga difícil Sí, buscarlo. efectivamente. Escríbeme presente y enseguida tu nombre completo, por favor. Gracias. Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces, en la sesión anterior estábamos hablando de las propiedades del agua, de las propiedades físico-químicas del agua y cómo es que su estructura determina esas mismas propiedades. Por ejemplo, habíamos visto que pues el agua estaba formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, por enlaces covalentes que habíamos definido como el que se compartía un par de electrones, pero era un enlace covalente de tipo polar, ya que los electrones no se compartían de manera equitativa. Lo que ocurría, pues, es que el oxígeno, que es más electronegativo, tendía a jalar con mayor energía a los electrones. Eso generaba la polaridad en la estructura. El oxígeno tendía a jalar a los electrones, por lo tanto, al tener mayor densidad de electrones, empezaba a haber o empezaban a generarse a nivel local cargas parciales negativas, y el protón, el hidrógeno que dejaba expuesto el protón, tendía a generar cargas parciales positivas. De ahí habíamos visto cuáles eran las consecuencias de eso, que era pues justamente que el agua, al ser un compuesto polar, pues podía interactuar con algunas otras cosas. Esas cosas es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, la presentación anterior, que es esta, en esta presentación habíamos visto pues esas propiedades del agua. Habíamos visto que tenía estructuralmente hablando pues la geometría de un tetraedro.
habíamos visto la definición también de un puente de hidrógeno. Habíamos hablado de las distancias entre los puentes de hidrógeno y de la energía asociada a los puentes de hidrógeno. Que los puentes de hidrógeno, además de formarse en el agua, se podían formar entre otras moléculas que tuvieran también átomos electronegativos. Y habíamos visto algunas de las propiedades macroscópicas. En fisicoquímica dividimos, digamos, los efectos en microscópicos y macroscópicos. Y los microscópicos se refiere a cuál sería la explicación mecanística a nivel de moléculas, y lo macroscópico es qué es lo que yo puedo ver, qué es tangible, ¿no? Por ejemplo, microscópico sería que yo describir qué es un puente de hidrógeno. Macroscópico sería decir que esos puentes de hidrógeno permiten al agua tener un calor latente de vaporización grande, ¿no? Que permiten al agua tener tensión superficial, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vimos todo esto. Y algunas propiedades del agua con respecto a compuestos que tenían un tamaño comparable. Yo les decía que moléculas pequeñas generalmente tienden a tener poca cohesión entre sí mismas. Sin embargo, no era el caso del agua. Aquí también vimos otros ejemplos de quiénes y cómo podrían formar puentes de hidrógeno en las biomoléculas, y les dije que básicamente esto era lo único que íbamos a encontrar al respecto. Solamente o prácticamente hay dos átomos electronegativos entre los puentes, entre las biomoléculas, que son el oxígeno y el nitrógeno. Y bueno, a partir de ahí habíamos definido o habíamos diferenciado qué es un compuesto hidrofílico y qué es un compuesto hidrofóbico. O qué es un compuesto anfipático, ¿cierto? No me voy a detener tanto en eso. Simplemente recordar que las características que buscamos en una molécula que sea hidrofílica y que por lo tanto puede interactuar con el agua es que tengan en su estructura átomos electronegativos que promuevan, digamos, esa diferencia entre cargas a lo largo de la molécula. Y que al contrario, las moléculas hidrofóbicas pues tienden a tener solamente átomos de carbono e hidrógeno. Y bueno, las moléculas anfipáticas ya vimos que son aquellas que tienen tanto una parte polar o hidrofílica como una parte no polar o hidrofóbica. Ok, y les presenté esta tabla que va a ser muy importante en la siguiente semana, porque la siguiente semana que empecemos a hablar de estructura de proteínas, vamos a darnos cuenta que las interacciones débiles o no covalentes van a ser prácticamente las interacciones que guíen todos los procesos que ocurren en bioquímica, ¿ok? La formación de puentes de hidrógeno en el agua, la interacción de un soluto y un solvente, la estabilidad de una proteína, la estabilidad de los ácidos nucleicos como el DNA, la estabilidad de carbohidratos en polímeros más grandes. Prácticamente estas interacciones débiles o no covalentes son las que permiten cualquier evento de reconocimiento en la célula. Bueno, ahora sí. Lo siguiente es hablar de las soluciones. Entonces, básicamente vamos a entender, nuevo concepto, bueno, tal vez no es nuevo para muchos de ustedes, que una solución es una mezcla homogénea entre dos componentes. ¿Ok? Así nada más. Una solución es una mezcla homogénea entre dos componentes. Esos dos componentes son el soluto y el solvente. El soluto siempre va a ser cualquier partícula que esté en menor proporción, y el solvente es cualquier molécula que esté en mayor proporción. Volvamos al ejemplo de la sal, del cloruro de sodio disuelto en agua, este de aquí. ¿Okay? Entonces aquí veíamos un efecto que se llama solvatación, ¿cierto? Que es que cuando un cristal de cloruro de sodio
interactuaba con el agua, pues lo que iba a ocurrir es que los aniones y los cationes se iban a disociar y las moléculas de agua iban a apantallar esas cargas, tanto las positivas como las negativas, a partir de sus cargas parciales, ¿cierto? Si tengo una carga neta positiva, las moléculas de agua iban a interactuar con su carga parcial negativa. Si tengo una partícula neta negativa, las partículas de agua van a interactuar con su carga parcial positiva. Esto es solvatación. Entonces, si yo viera esto al nivel macro, lo que haría es echarle, por ejemplo, una cucharada de sal a un vaso de agua, y lo que vería a nivel macro es que el cristal va desapareciendo. En realidad no es que desaparezca, sino que se está disociando su estructura y está ocurriendo un evento de solvatación. El agua con sal entonces sería una solución en donde el soluto sería la sal como tal y el solvente sería el agua. Yo les adelanté en la clase anterior que el solvente en bioquímica exclusivamente es agua. O sea, prácticamente no hay otro solvente en bioquímica. ¿Ok? Bueno, entonces, las soluciones tienen varias propiedades en función de la naturaleza del soluto. Por ejemplo, tienen la propiedad de viscosidad. La viscosidad sería definida como la resistencia al movimiento. Empíricamente, por ejemplo, sabemos que una solución viscosa, si la ponemos sobre una superficie, con dificultad tenderá a expandirse. En cambio, una solución no viscosa la ponemos en una superficie y seguramente se va a expandir. ¿El agua cómo será? ¿Será viscosa o no viscosa? No, es muy poco No viscoso. No viscosa. No viscosa. Exactamente. Nada viscosa. Es muy poco viscosa. Sin embargo, tienen cierta viscosidad y esa está asociada a la propiedad de la tensión superficial. Cuando yo dejo una gota de agua sobre una superficie, se generará tensión superficial a todo alrededor de la gota de agua y eso ayudará a que el agua no se expanda. Obviamente si ponemos 1 litro de agua, sí, evidentemente se va a hacer un tiradero, pero han visto, por ejemplo, que en la superficie de las hojas de los árboles, por ejemplo, o de las plantas, pues a veces se generan ciertas, o se pueden ver ciertas esferitas que son moléculas de agua. Perdón, son gotas de agua. También otra propiedad que podemos observar es el color. Si el soluto tiene alguna coloración o de alguna manera interactúa con la luz, tal que permita pues ver algún color, entonces la cantidad de soluto sería más bien la cantidad de color o la intensidad del color sería proporcional a la cantidad de soluto disuelto. Ajá. Y bueno, aquí nos ponen, es como el Kool-Aid, ¿no? Que, bueno, o esos sobrecitos para preparar aguas de sabor, que más que aguas de sabor, pues eran colorantes, ¿no? Entonces, en función de la cantidad del polvito que le poníamos, veíamos que la intensidad en el color aumentaba. Aquí, por ejemplo, también nos hablan de la densidad. La densidad es una propiedad física que nos dice qué cantidad de materia tenemos por volumen. En el caso del agua, la densidad es 1 mililitro por gramo. Y ese es un dato importante a recordar. 1 mililitro por gramo. Del agua en estado líquido. Yo les decía en la clase anterior que, por ejemplo, el agua cuando se convertía en hielo, formaba estos arreglos cristalinos que permitían que hubiera espacios vacíos entre las moléculas de agua. Entonces la densidad disminuía. En estado sólido, la densidad del agua en líquido es mayor que en estado sólido. Por eso el hielo podía flotar. Y bueno, el sabor, eso ya es caso específico, ¿no? ¿Qué otras propiedades dependen? Estas dependían de la cantidad de la concentración del soluto. Otra cosa importante, aquellas propiedades de las soluciones que dependen de la cantidad del soluto se les llama propiedades coligativas, ¿ok?
¿ok? Es algo, un concepto importante a recordar. Una propiedad coligativa es aquella que depende de la cantidad de soluto. ¿Ok? Bueno, y hay otras propiedades que dependen más bien de la naturaleza del solvente. Ajá, la viscosidad también aquí entra, depende tanto del soluto como del solvente. El índice de refracción, que como pueden ver, tiene que ver con cómo se dispersa la luz a través de un medio que tenga justamente este solvente. Vean que en un caso el popote se ve, pues, digamos, el solvente casi no tiene refracción, por lo tanto puedo observar el popote casi como si no pasara nada, como si no hubiera ningún solvente aquí, pero en otros casos incluso hasta se ve invertido, ¿no? Eso depende de las características del solvente. En el caso de bioquímica, donde el solvente es el agua, el índice de refracción es bajo. Y bueno, la tensión superficial, que es una característica que ya habíamos platicado, en la que sobre la superficie del agua, pues las moléculas se iban a acomodar de tal manera que generaran una red de interacciones y eso pues promoviera cierta resistencia física, que en este caso, por ejemplo, este bichito está aprovechando para pues pararse ahí, ¿no? Entonces, la definición de propiedades coligativas es que son aquellas propiedades de las soluciones que dependen únicamente de la concentración del soluto y no del solvente. Entonces, aunque en las soluciones hay propiedades que dependen del soluto y hay propiedades que dependen del solvente, las coligativas van a ser solamente las que dependan del soluto, ¿ok? Por ejemplo, el descenso de la presión del vapor del disolvente. Ok, ¿qué quiere decir esto? La presión de vapor está definida como la fuerza que ejercen las moléculas de agua cuando se están evaporando. Yo tengo una superficie, perdón, tengo un recipiente que tiene aquí un líquido, en este caso es agua, y lo que está ocurriendo es que a cierta temperatura, pues las moléculas de agua empiezan a elevarse, ¿cierto? Eso, o sea, empiezan a romperse los puentes de hidrógeno y se empiezan a disociar. Eso sería el calor de vaporización. ¿Cuánto calor le tengo que poner a ese sistema para que se empiece a convertir en vapor? Ok. Ese movimiento de las moléculas al pasar del estado líquido al gaseoso se llama presión de vapor. ¿Con qué fuerza las moléculas están pasando a ser de líquido a gaseoso? El calor de vapor, perdón, la presión de vapor disminuye cuando le pongo un soluto, por ejemplo, que es el caso del lado izquierdo. En el lado izquierdo yo veo que tengo moléculas de agua, pero además hay un soluto ahí disuelto. ¿Cuál es el soluto? Pues veo que aquí hay un ion, un catión sodio y un anión cloro. Entonces el soluto seguramente era cloruro de sodio. El cloruro de sodio ahora está promoviendo nuevas interacciones entre las moléculas de agua que antes no existían. Antes las moléculas de agua, en este caso, en el caso de la derecha, solamente están unidas o la única fuerza de cohesión son los puentes de hidrógeno. En el caso de la izquierda, además de los puentes de hidrógeno, ahora hay interacciones electrostáticas que se están formando entre las moléculas del agua y los iones. Por lo tanto, al haber más interacciones, el vapor o la cantidad de moléculas que se evaporan es menor. ¿Sí queda claro eso? Menos moléculas se convierten al estado gaseoso porque hay más interacciones promoviendo su cohesión. Eso es como inversamente proporcional, profe. Es inversamente proporcional. A mayor concentración de soluto, menor será la presión de vapor. Efectivamente. ¿Por qué? Porque estoy promoviendo que haya más interacciones entre las moléculas de agua, ahora con los iones, por lo tanto, más difícil, más calor tendría que poner para que se evaporen. Por lo tanto, con menor presión se van a evaporar. Pero, profe, ya dependería también del tipo de soluto, ¿no? Que Claro, con el que esté interaccionando. así es, depende del tipo de soluto y habrá solutos que no interfieran en nada.
Eso también puede pasar. Ok, gracias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi soluto fuera una molécula apolar? Una molécula eh, que no interactúe con las moléculas de agua. Una molécula apolar no promovería nuevas interacciones entre las moléculas de agua y por lo tanto podría pasar, ojo, que incluso a mayor concentración de un soluto apolar, el agua se vuelva al vapor más fácilmente. Eso rompería la regla que está ahí escrita. Porque si yo pusiera mayor concentración de un soluto, pero el soluto fuera apolar, entonces probablemente lo que haga es que sea más fácil que la molécula se evapore y por lo tanto que la presión de vapor sea mayor. Sí depende también de las propiedades del soluto, pero vamos a quedarnos con que si el soluto es algo que sí interactúa con el agua, es decir, cualquier molécula polar, pues esa es la regla general, ¿no? Más soluto, menor presión, menor presión de vapor. Bueno, el punto de ebullición, como era de esperarse, también se modificaría. ¿Ah? Y este es un ejemplo, pues, que sí conocemos. Nos dice aquí que a nivel del mar, como en el puerto de Veracruz, el agua hierve a 100 grados Celsius. Es decir, a nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera, más o menos. Entonces, a esa presión, la temperatura a la cual el agua está en equilibrio entre el sólido y entre el líquido y el vapor es de 100 grados Celsius. Ajá. Pero, ¿qué ocurre en un lugar muy alto? Por ejemplo, el pico de Orizaba. Lo que va a ocurrir es que la presión atmosférica es menor. Ajá. Porque si estoy a nivel del mar, pues tengo una cierta presión, que es más o menos una atmósfera. Si yo subo, están de acuerdo que la presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque la presión, pues, es la fuerza que está ejerciendo, digamos, el gas sobre la superficie. Si yo estoy muy, muy hacia arriba, entonces la presión va a ser menor. Y aquí nos dice que a esa presión, si yo me parara hasta la punta del pico de Orizaba, el agua va a hervir a 93 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la temperatura de ebullición se está modificando. En parte por la presión, pero en parte también porque el agua no es igual. Aquí nos dicen que el agua, por ejemplo, a nivel del mar, pues sabemos que es además agua salada, es decir, de alguna manera las moléculas de agua también están jugando un papel importante en la cohesión entre moléculas y por lo tanto que necesite ponerle más calor para romper esa cohesión. Aquí está. Entonces, dice aquí, imagínate que ahora tienes dos contenedores. Un contenedor, los dos están a la misma presión, por ejemplo, a nivel del mar. Entonces, tengo dos recipientes, estoy sentado en la playa y uno de esos recipientes tiene agua pura y otro de esos recipientes tiene agua de mar. Entonces, si yo homogenizo la presión atmosférica, aquí digamos la diferencia en los puntos de ebullición exclusivamente va a depender de las interacciones que se formen con el soluto. Nuevamente, al igual que la presión de vapor, en este caso el soluto lo que va a estar haciendo es promover que haya más interacciones entre las moléculas de agua y que por lo tanto tenga que invertir más calor para que esas moléculas de agua se disocien. Entonces nos dice, a la misma presión atmosférica, el agua pura va a hervir alrededor de 100 grados Celsius, pero el agua con algún soluto va a aumentar, vamos a necesitar mayor temperatura, mayor a 100, para que eso se convierta al vapor, ¿ok? Ahora, ¿de qué depende o por qué no tengo un dato exacto de la temperatura? Porque ese dato va a depender
proporcionalmente de la concentración de soluto. Si tengo poco soluto, entonces a lo mejor la temperatura de ebullición se desvía poquito de 100, pero si le pongo un montón de soluto, a lo mejor llego hasta 120, por ejemplo. Bueno, y pasa lo mismo con el punto de congelación. El punto de congelación también se modifica en función de la cantidad de soluto que hay ahí, ¿no? Aquí nos dicen, por ejemplo, el agua pura se congela a 0 grados Celsius. Es decir, a 0 grados Celsius la tengo en equilibrio en estado sólido y líquido. Pero el vodka, por ejemplo, se congela a menos 12.78 grados Celsius. Es decir, necesito bajarle más la temperatura aún para que se congele. ¿Cuál es el soluto en el caso del vodka? Pues es el etanol. Todavía no deberían o no tendrían por qué conocer la estructura química del etanol, pero simplemente les voy a decir que cualquier alcohol pues tiene un grupo funcional que se llama hidroxilo, un OH, un oxígeno con hidrógeno, y el OH promoverá puentes de hidrógeno. Entonces, el soluto, que es el etanol, va a interactuar con el agua, va a promover que haya mayor cohesión en el agua, y por lo tanto que si yo quiero convertir el agua al estado sólido, necesite quitarle mucha energía, ¿ok? Entonces, la propiedad coligativa en este caso quiere decir que el soluto o de manera proporcional la cantidad de soluto va a reducir el punto de fusión, ¿ok? O sea, pero yo tengo una pregunta. Sí, Entre más soluto haya, más bajo va a ser el punto de concentración, de congelación. de fusión, así es, Ok. así es. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, en lugares donde cae nieve, lo que hacen es echarle sal, le ponen sal a las calles, porque con eso la sal se está disolviendo con la nieve y está disminuyendo el punto de fusión. Por lo tanto, no sé si ellos viven a menos 10 grados, a menos 10 grados estarían de acuerdo que todo sería hielo. Pero si le ponen sal, a menos 10 grados a lo mejor todavía tienen agua en estado líquido y entonces no se acumula tanto. Otro ejemplo es esta ranita. Fíjense, esta ranita es una especie interesante porque puede congelarse. Es decir, ustedes la toman, bueno, nunca hagan el experimento, pero si la tomaran y la meten al congelador, pues tendrían a una ranita como de este estilo. Pero la cantidad de solutos que hay en sus células, esto es proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, etcétera, van a disminuir el punto de fusión, de tal manera que aparentemente la ranita está congelada, pero en las células no está congelada el agua. Gracias a las propiedades coligativas, digamos, del agua, en la célula de la ranita el agua todavía no está en sólido, está en líquido. Entonces ustedes sacan la ranita del congelador, dejan que se descongele y vuelve a saltar. O sea, es un caso interesante, pues. La cantidad de solutos que hay en las células de este animal es suficiente para disminuir el punto de fusión y que por lo tanto la rana no se muera en condiciones adversas. Nunca lo intenten. Nunca hagan ese experimento, ¿no? Profesor, ¿puede explicar otra vez la función del OH y por qué retardaba el punto de fusión? Tantito, Claro, por favor. claro que sí. De hecho, aprovechando que tengo esto, el etanol, o como conocemos normalmente, de hecho es probable que en algún departamental así lo vean, como ETOH, no es más que una molécula de etano con un OH, esto. Y todo esto son hidrógenos, ¿no?
¿Sí lo ven o está muy delgadita la línea? Sí, sí, Sí se ve. Ok, Sí bueno. se ve. Entonces, el etanol tiene este grupo. Es un OH, es un grupo que llamamos hidroxilo. El hidroxilo, pues, es un grupo polar. Aunque esta parte de la molécula sea apolar, aquí hay un átomo electronegativo, por lo tanto, esto va a ser una molécula polar. Y así como en el agua se formaban puentes de hidrógeno a partir del OH, el etanol va a formar también puentes de hidrógeno con el agua. Por ejemplo, aquí este OH, ¿están de acuerdo que podría formar un puente de hidrógeno si aquí tuviera otro átomo electronegativo, por ejemplo, otro oxígeno? Ajá. Y este otro oxígeno pues podría ser de una molécula de agua. ¿Okay? Entonces generó una nueva interacción. Hay una nueva interacción entre el soluto y el solvente. ¿Qué es esto? Esa nueva interacción, aunque parezca muy débil, a gran escala va a estar promoviendo que las moléculas de agua ahora estén más juntas, porque ahora no solo tienen los puentes de hidrógeno que se formaban entre moléculas de agua, sino que tienen un puente de hidrógeno adicional que se forma con el soluto. ¿Sí? Por lo tanto, difícilmente el agua va a adoptar esta estructura, que es la estructura del hielo, porque ahora va a haber una molécula generando nuevas interacciones y estorbando a lo mejor para que esta estructura se alcance. Por lo tanto, si yo tengo un soluto, que en este caso es el etanol, a grandes concentraciones, porque en vodka, bueno, no sé si sepan ese dato, pero el vodka tiene como 40% de alcohol, ¿no? Entonces, quiere decir que a grandes concentraciones, el vodka está perturbando que el agua se forme ese arreglo cristalino. Por lo tanto, el soluto está perturbando la formación del hielo. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual a 0 grados, que en principio el agua ya debería ser hielo, cuando tiene etanol no lo va a hacer. Necesitaría todavía disminuir más la temperatura para que el agua empiece a adoptar ese arreglo tridimensional. Gracias. Vale. Entonces, ¿las bebidas alcohólicas tienen en su estructura agua? Sí, así es. Sí, son soluciones de agua con alcohol. Pero bueno, una cantidad de alcohol tremenda, ¿no? O sea, 40% quiere decir que tengo 60% agua y 40% alcohol. Y ya en pequeñas cantidades otras cosas. Una cerveza, por ejemplo, tiene 5, 6 o hasta 9% de alcohol. Es muy poquita la cantidad de alcohol, pero es suficiente. Ya en bloque 2 van a ver cuáles son los estragos de este soluto en la salud. Bueno, presión osmótica es otra de las propiedades coligativas. Esta propiedad coligativa está asociada con las membranas, con el efecto que tiene la cantidad de solvente sobre las membranas. Perdón. A ver. Entonces les voy a dibujar lo que ocurre aquí. Existe un instrumento que se llama osmómetro. El osmómetro es como una especie de manguerita en donde yo voy a poner una solución. Los traces son muy feos. Bueno, imagínense que esto, bueno, voy a intentar hacerlo mejor. Ok, es una manguerita. La manguerita, la característica que va a tener o la peculiaridad que va a tener es que aquí va a tener una membrana. Esa es una membrana que llamamos semipermeable. Ok. ¿Qué quiere decir que una membrana sea semipermeable? Pues simplemente va a significar que es permeable a algunas cosas, pero impermeable a otras, ¿no? Sí, no está aquí. Entonces, bueno, si pensamos en los seres vivos, las membranas, que bueno, es algo que no nos toca ver en este bloque, de hecho se ve con más detalle en el bloque 3,
Las membranas biológicas son semipermeables. La membrana que separa a la célula del exterior, o las membranas que separan a los organelos del citosol, son semipermeables. Permiten pasar algunas cosas y permiten o impiden pasar a otras. Entonces, ¿qué cosas pasan? ¿Qué cosas atraviesan la membrana sin problema? De entrada, vamos a recordar cuál es la estructura, por ejemplo, de una membrana biológica. Ay, no sé por qué. Aquí. Una membrana biológica era una membrana que estaba formada por moléculas anfipáticas. En la clase anterior vimos que una molécula anfipática era aquella que tenía una parte polar, como esta, una parte de su molécula es polar y una parte es apolar. Este zigzag representa puras moléculas de carbono e hidrógeno. Y ya sabemos que si tenemos puras moléculas de carbono e hidrógeno, esa parte va a ser apolar. Entonces, en las membranas biológicas lo que ocurre es que las moléculas anfipáticas, que en el caso de las membranas biológicas son los fosfolípidos, eso quiere decir que la parte polar es un grupo fosfo y la parte no polar es una cadena alifática. Una cadena alifática la habíamos definido como una cadena formada por puros átomos de carbono e hidrógeno. Ningún átomo electronegativo. Ok, entonces lo que ocurre es que estas moléculas anfipáticas se van a organizar de la siguiente manera. Esto sería un zoom, digamos, a una membrana semipermeable. De este lado tengo moléculas de agua, de este lado también tengo moléculas de agua, y en medio no va a haber ni una sola molécula de agua, ya que no es un medio ideal para que interactúen las moléculas de agua ahí. Entonces, aquí voy a tener moléculas de agua, porque eso sí pueden interactuar con la parte polar de estas moléculas anfipáticas. Y también, y aquí un mar de moléculas de agua. Del otro lado también. Pero nunca en medio, ¿ok? Ok, ¿cuál es la característica macroscópica de este sistema? Pues es que este sistema va a impedir que atraviesen moléculas polares por él. Ajá. Pero una molécula no polar sí podría atravesar esta membrana. ¿Okay? Entonces digo que es una membrana semipermeable. Algunas moléculas no atraviesan y algunas sí. ¿Qué características tienen que tener las moléculas que sí pasen o que sí atraviesen? Pues tendrán que ser moléculas hidrofóbicas. ¿Están de acuerdo que una molécula hidrofóbica sí podría interactuar con la parte interna de la membrana? Y por lo tanto podría atravesarla. Entonces pasan moléculas hidrofóbicas y pasan moléculas pequeñas. Estas moléculas pequeñas pueden ser hidrofílicas, pero si son muy pequeñas como un gas disuelto, por ejemplo, el oxígeno, el O2 podría atravesar. El CO2 también podría atravesar. Entonces, algunos ejemplos de moléculas que atraviesan esa membrana semipermeable, pues podrían ser gases, moléculas muy pequeñas como gases. Tendríamos aquí el caso del CO2. ¿Qué está pasando? Ay. CO2 atravesaría, el oxígeno molecular atravesaría. Las moléculas de agua, fíjense que aunque sean polares, siguen siendo extremadamente chiquitas y por lo tanto podrían atravesar esa membrana semipermeable. Y moléculas grandes, pero que sean hidrofóbicas.
¿Qué moléculas no pasan? Pues las hidrofílicas, ¿no? Exactamente, hidrofílicas y grandes. Hidrofílicas y grandes. Como ejemplos, vamos a poner aquí a... por ejemplo, el etanol. El etanol, que es la molécula que acabamos de dibujar, no pasaría. ¿Por qué? Pues porque es polar, porque tiene un OH y es pues relativamente grande, ¿no? Entonces, otras moléculas que no pasarían, pues podrían ser iones, ¿no? Los iones como el sodio, ese que es extremadamente cargado, difícilmente va a entrar al medio hidrofóbico de la membrana. Cloro, etcétera. Y cosas muy grandes, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, no van a pasar, salvo que existan poros en esa membrana, ¿ok? Bueno, entonces nos referimos con membrana semipermeable. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de ahorita? Pues quiere decir, o bueno, hay una propiedad que es la osmolaridad, que es una propiedad coligativa, que depende, como todas las propiedades coligativas, de la cantidad de soluto. Pero en este caso, de solutos que no atraviesan la membrana. Entonces, si yo pusiera agua aquí, ay, si yo pusiera agua en mi osmómetro, por ejemplo, cielos, y pondría agua. Entonces, imagínense que yo estoy ingresando agua de este lado, mi membrana es semipermeable, pero como yo acabo de decir, el agua sí podría atravesar esa membrana. Por lo tanto, aunque yo pusiera agua de un lado del contenedor, en un tiempo determinado, el agua va a llegar al mismo nivel del otro lado del contenedor, porque lo que está haciendo es atravesar la membrana semipermeable, ¿ok? ¿Qué pasaría si ahora, en vez de que sea solo agua, fuera una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio? Entonces yo tendría aquí un montón de iones. Ajá. Y están de acuerdo que el agua sí va a atravesar de todos modos, pero estos iones ya no. Este soluto ya no estaría atravesando al otro lado de la membrana. ¿Cuál sería la consecuencia de que esto ocurra? ¿Ok? Lo que va a pasar es que el agua va a tratar de compensar la diferencia en concentraciones a los dos lados de la membrana. En otras palabras, eso lo que significa es que si yo tengo mucho soluto de este lado, el agua lo que va a tratar de hacer es fluir hacia este lado de tal manera que aumente el volumen para contener a estos solutos, ¿ok? El agua va a fluir de aquí hacia acá para tratar de compensar esa diferencia de concentraciones, para tratar de aumentar el volumen sobre este lado. Fíjense, voy a poner aquí aquí tengo 3 sodios y 3 cloros, ¿no? Son unidades relativas. Imagínense que puse también un sodio y un cloro de este lado. Es decir, la concentración de solutos del lado izquierdo es 3 veces mayor a la concentración de solutos del lado derecho. Ajá. Entonces lo que va a ocurrir es que el agua va a tratar va a tratar de fluir de tal manera que compense las concentraciones de un lado y del otro de la membrana. Ese flujo de agua
que depende de las concentraciones de soluto se llama ósmosis, ¿ok? Entonces, otra vez, la ósmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable que se da para compensar la diferencia en concentración de solutos en ambos lados. ¿Sí quedó claro? Entonces vean, lo que va a ocurrir es que al final, si yo tengo 3 veces la concentración de solutos del lado izquierdo con respecto a la concentración de solutos del lado derecho, entonces al final voy a tener 3 veces el volumen. Oh cielos. No sé por qué no me está dejando dibujar. A ver. Entonces ahí tengo el lápiz, a ver. Ahí está. Profesor, entonces la ósmosis lo que busca es encontrar un equilibrio por medio del agua, ¿verdad? O sea, Exactamente. sin tocarlo, la cantidad de solutos de ambos lados, o sea, va a buscar equilibrar que sea proporcional en ambos lados con el agua, ¿no? Exactamente eso es. Ok. Ajá, la definición, podemos repetirla, era el flujo de agua a través de una membrana semipermeable para compensar la diferencia en concentraciones a ambos lados de esa membrana. En este caso, por ejemplo, yo tengo 3 veces más concentración de iones del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces lo que ocurriría al equilibrio, es decir, en un tiempo muy largo, es que el agua va a fluir del lado derecho al lado izquierdo para aumentar 3 veces más el volumen del lado izquierdo que del lado derecho. Y por lo tanto que la concentración sea la misma. ¿Están de acuerdo que sería la misma concentración de un lado y del otro? Sí. Porque tengo 3 veces más soluto, pero también tengo 3 veces más volumen. De este lado tengo 3 veces menos soluto, pero también 3 veces menos volumen. Por lo tanto, la concentración va a ser igual. Entonces, la osmosis es eso, es el flujo de agua a través de esa membrana semipermeable. Y Profesor, esa... Ajá, escucho. disculpe. Ah, Sí, escucho. entonces, es por esto que cuando comemos, digamos, unos cacahuates con sal o algo muy salado, aumenta nuestra presión sanguínea porque el sodio se queda en nuestro torrente y aumenta la cantidad de agua que metemos al volumen sanguíneo y por eso aumenta la presión de nuestra sangre. Exactamente. Sí, exactamente. Por eso es que algunos alimentos que tienen una cantidad muy grande de solutos, bueno, que no atravesarían la membrana, pues eso hacen, deshidratar. ¿Mm? Efectivamente. Y por eso también, bueno, en algunos casos, ustedes han visto que los electrolitos, que son estas bebidas que venden para hidratarse, pues hasta en la etiqueta tiene así como 5 iones, ¿no? Y dicen, ay, ¿cuáles son esos iones? Eh, lo que hacen esas soluciones es que tratan de compensar la falta de iones que nosotros tenemos. Aumentamos la cantidad de iones y cuando esos iones son absorbidos por la célula, entonces van a tender a retener agua. Imagínense ahora que este compartimento pues es la célula y este de aquí es el fuera de la célula. Ajá. Cuando nosotros metemos más iones a la célula, lo que estamos haciendo implícitamente es también meter más cantidad de agua. Ujú. Y con eso evitar la deshidratación. Entonces esto también se relaciona con lo de bebidas isotónicas, hipertónicas, Así es. hipotónicas, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo en la práctica número 1, que ya vamos a hacer en la siguiente semana. Ok. Vamos a ver cuál es esta, o cómo es que ocurre, qué le pasa a la célula en diferentes medios, ¿no? Y
bueno, volviendo a las propiedades coligativas, entonces una propiedad coligativa es la ósmosis. La ósmosis definida como el flujo de agua a través de una membrana semipermeable para compensar la diferencia en concentraciones a los dos lados de esa membrana. Y ya vimos que para las membranas biológicas, normalmente las moléculas que atraviesan o que sí permean son o hidrofóbicas, porque el medio de esta membrana es hidrofóbico, o pequeñas, como los gases o el agua. Mientras que las que no pasan o no permean son hidrofílicas, o cosas muy grandes como las proteínas, ¿no? Volviendo a la presentación, vamos a entender que la ósmosis, la presión osmótica es una propiedad coligativa. Aquí previamente nos dan un concepto que no retome, que es la difusión. La difusión es el proceso por el cual las moléculas tienden a alcanzar una distribución homogénea en todo el espacio accesible. En este caso, en el caso del osmómetro, la difusión sería justamente el flujo de agua a través de la membrana. Bueno, y ahora sí, como definición, la ósmosis es la difusión de líquidos, generalmente agua, a través de una membrana semipermeable, pasando de una solución más diluida a una más concentrada, con el fin de igualar las concentraciones entre ambas. Y lo que vemos aquí es el mismo principio del osmómetro. Yo tengo una membrana semipermeable dividiendo a un contenedor de agua, y si yo pusiera más solutos de un lado, entonces el agua tendería a ir de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Y aquí viene un concepto nuevo, la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica la definiría... Ajá. ¿Alguien está hablando? Ok. La presión osmótica sería que cuando el agua está fluyendo para hacer esa compensación, ambos lados, ambos compartimentos de la membrana, está ejerciendo una presión. Entonces, para que el agua pasara de izquierda a derecha en este compartimento, hubo una presión positiva que se ejerció sobre el contenedor. En el caso del osmómetro, el osmómetro es un instrumento justamente que permite medir la presión osmótica. ¿Cómo funciona el osmómetro? De este lado va a tener una válvula. Voy a picar de naranja. De este lado, el osmómetro tiene una válvula. A la cual yo le voy a ejercer presión. O sea, yo voy a meter esta válvula de este lado y voy a ejercer la presión necesaria para igualar nuevamente los volúmenes. Esa presión o esa fuerza que yo tengo que imprimir de este lado es la presión osmótica. La fuerza que tengo que imprimir para igualar nuevamente los volúmenes. En otras palabras, la presión osmótica sería la presión que hay en el flujo del agua. Es decir, cuando yo puse diferentes concentraciones de iones a los dos lados de la membrana, el agua ejerció una presión para hacer ese cambio de volumen. Aquí simplemente en este aparato lo que estoy haciendo es regresar esa presión y medir cuánto fue, ¿ok? Entonces la presión osmótica... Entonces es la misma fuerza, la presión que usa el agua para ir de un lado a otro que la que nosotros necesitamos para regresarlo a su... Exactamente. Ok. Exactamente. Lo que estamos haciendo es empujar de vuelta para ver cuánto fue la presión que el agua puso. Entonces, así es como funciona el osmómetro, y básicamente la presión osmótica es eso. La presión que hay en el flujo de agua. En función, obviamente, de la concentración de estos solutos. ¿Ok? Y aquí viene un concepto nuevo. Sobre la membrana se ejerció cierta presión, ¿cierto? Cuando yo estoy
pasando el agua de un lado al otro, estoy ejerciendo una presión sobre la membrana, que es proporcional a la presión osmótica, porque la presión osmótica es pues la fuerza que ejerció el agua para llenar este contenedor. Físicamente, la fuerza que imprimí sobre la membrana se llama tonicidad. Ajá. Tonicidad es la fuerza que ejerzo sobre la membrana cuando hay presión osmótica. Perdón, profe, perdón, doctor, ¿podría repetir eso último porque se trabó mucho y no escuché bien? Claro, la tonicidad sería o sea, la presión osmótica es toda la presión que se ejerce del flujo de agua, pero la tonicidad es específicamente la presión que se ejerce sobre esa membrana, sobre esta membrana. Ujú. ¿Eso queda claro? Ok, muchas gracias. Ajá, perfecto. Entonces, ¿Y sería la misma que la presión que estamos hablando de hace un momento? sí sería la misma, o sea, en unidades y en magnitud sería la misma, pero en medicina, tonicidad solamente se usa en el contexto fisiológico. ¿Mm? Ok. Entonces una cosa es presión osmótica que normalmente vamos a encontrar en ciertos escenarios de la ingeniería, etcétera, pero cuando estamos hablando de fisiología, asumimos que esta membrana es una membrana biológica, que estos solutos son solutos biológicos y que la tonicidad pues entonces va a ser la presión ejercida sobre la membrana biológica, ¿ok? Ok, ok. Y aquí es donde vienen las definiciones que contaron hace ratito, bueno, que mencionaron hace ratito, de hipertónico, hipotónico e isotónico. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Que es lo que les decía que íbamos a ver en la práctica número 1. Básicamente es, si usted tiene 3 contenedores, no sé si ese color se alcanza a ver, pero bueno, tienen 3 contenedores. En cada uno de estos contenedores ponga un eritrocito. ¿Por qué un eritrocito? Bueno, en la práctica vamos a ver que es porque es de las células pues, a las cuales es más fácil acceder, ¿no? Los vamos a, bueno, cuando nos veíamos físicamente lo que hacíamos es que los picábamos con una lanceta en el dedo pulgar y empezaban a desangrarse y bueno, pues ya ahí colectábamos sus eritrocitos y los metíamos a 3 soluciones. Ok. Para que el eritrocito, para que la presión osmótica sobre la membrana del eritrocito no lo rompa ni lo afecte, están de acuerdo que la concentración adentro del eritrocito y afuera del eritrocito debe ser igual. Si yo tuviera si yo tuviera la misma concentración de solutos adentro del eritrocito y afuera del eritrocito, entonces la presión osmótica sería 0. ¿Por qué? Pues porque habíamos definido la presión osmótica como el flujo de agua para compensar la diferencia en concentraciones. Pero si la concentración dentro y fuera es la misma, entonces esa presión es 0. Entonces, aquella solución cuya concentración es igual al interior celular, le llamamos solución isotónica. Exactamente, isotónica, ¿no? Y ahora ya sabemos que es tónico refiriéndose a la presión ejercida sobre una membrana, ¿cierto? Entonces, isotónica quiere decir que la concentración, en lo sucesivo vamos a ver que cuando use este tipo de corchetes, me estoy refiriendo a concentración. Entonces, esto que está aquí significaría concentración de soluto. Ajá. La concentración de soluto fuera de la célula sería exactamente igual a la concentración de soluto dentro. Por lo tanto, el eritrocito viviría feliz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el torrente sanguíneo
el suero, perdón, el plasma, es decir, el medio en el cual se están moviendo las células, es isotónico, o sea, tiene la misma concentración de solutos que tiene el interior de la célula. Por lo tanto, los eritrocitos, pues, se mantienen íntegros, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en el caso en el cual yo aumentara la concentración de solutos fuera o en el medio en el cual estoy sumergiendo al eritrocito? El agua Por del ejemplo, eritrocito se saldría, ¿no? Y exactamente, sería chico, ¿no? Sería exactamente. hipotónica. Ajá. Sería hipotónica. Oh, fíjense que me acaba de entrar esa curiosidad. Ahorita lo resuelvo. Hipertónica, ¿no? Sí, ajá. Y según yo es hipertónica cuando tiene más concentración. Sí, sí es hipertónica. Cuando la concentración es mayor en la solución es hipertónica. Ese es el prefijo. Hiper es que pues tiene más, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la concentración de solutos fuera va a ser mayor a la concentración de solutos dentro. Por lo tanto, el flujo de agua, como acaban de mencionar, ya sabemos que por osmolaridad el flujo de agua es de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Entonces el flujo de agua en este caso va a ir de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Qué le va a pasar al eritrocito? Pues se va a deshidratar. Se va a arrugar como pasa. Entonces, bueno, este tipo de eritrocitos, pues ya normalmente lo vamos a ver al microscopio. De hecho, voy a tratar de que en tiempo real transmitirles, digamos, una vista del microscopio. Vamos a ver cómo es que estos eritrocitos se crenan. Decimos que se crenan cuando pierden el volumen de agua y se hacen como pasitas. Ok, y finalmente tenemos una solución, o qué pasaría cuando tengamos una solución en donde la concentración de solutos afuera sea menor a la concentración de solutos adentro. Es decir, que adentro tengamos una concentración mucho mayor de solutos que afuera. Esa solución se llama hipotónica. Como acabo de mencionar, es cuando los solutos fuera, o la concentración de solutos fuera, es menor a la concentración de solutos dentro. Ajá. Entonces el agua iría de donde hay menos concentración a donde hay más concentración, es decir, en esta dirección. La presión osmótica que se ejerce sobre la membrana sería tal, es decir, el volumen de la célula aumentaría tanto que esta célula explotaría. Entonces, bueno, haciendo Profesor, esquemas más reales. yo tengo una duda. Sí, ¿Ve que la tonicidad es la fuerza hacia la membrana? ajá, ¿Se podría decir que cuando es hipertónica y cuando es hipotónica es la misma, pero una positiva y una negativa? así es. Sí, Ok. podrías, al final como pues la membrana tiene dos lados, la fuerza es simétrica, pero sí, efectivamente, en un lado sería la misma presión tal vez, si la diferencia entre concentraciones fuera la misma, pero en un lado la presión sería de adentro hacia afuera y en otro lado de afuera hacia adentro. Ok, gracias. Muy bien, entonces nuevamente vamos a dibujar a los eritrocitos, más o menos como lo esperado en su práctica 1, es que un eritrocito en una solución hipertónica se vea como una pasita, porque pues ya se deshidrató, y que un eritrocito en una solución hipotónica pues se vea como algo inflado o incluso reventado. ¿Sí? O sea que a lo mejor sea la diferencia de concentraciones tal que la presión osmótica o la presión tónica termine rompiendo el eritrocito. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Entonces, bueno, eso es la ósmosis.
Aquí está lo de la presión osmótica, lo del osmómetro, que eso ya lo platicamos, y aquí está la diapo que nos da la descripción. La solución isotónica, aquella solución cuya presión osmótica es igual a la del interior de la célula. Al ser igual, no hay movimiento de agua. Ojo, esto sí sí hay que hacer una precisión. En realidad sí hay un movimiento de agua, pero es compensatorio. Es decir, el agua que sale o la cantidad de agua que sale es la misma cantidad de agua que entra. O sea, sí hay flujo de agua, pero digamos está compensado. Solución hipertónica. Aquella solución cuya presión osmótica es mayor a la del interior de la célula. Por eso el agua sale de la célula hacia el exterior para igualar las concentraciones. Y aquí vemos a la célula crenada o deshidratada. Solución hipotónica, aquella solución cuya presión osmótica es menor a la del interior de la célula. Para igualar las concentraciones, el agua entraría al interior del celular, provocando un aumento en el tamaño de las células. Y la idea es que en la práctica 1 podamos observar estos tres tipos de efectos celulares. Bueno, esto ya nada más es a nivel fisiológico. Algunas otras cosas que están asociadas a la presión osmótica. La presión osmótica, por ejemplo, permite que las plantas tengan cierta turgencia. Es decir, la presión que ejerce la célula sobre las paredes celulares de una planta son las que permiten que las plantas queden erguidas. En este caso también las plantas, algunos mecanismos, por ejemplo, que usan las plantas carnívoras para comerse a un insecto, está asociado a cambios en la presión osmótica. Y bueno, con eso terminamos esta primera parte de las propiedades coligativas. Ya definimos qué es una solución y creo que les pedí que investigaran o leyeran el concepto de mol. No me acuerdo si fue a ustedes. ¿Les pedí eso? No, que yo recuerde, no, profesor. No, Yo tampoco, profe. Ok, no, perfecto. profe. Hoy les voy a dejar entonces la primer tarea. Ya sabemos qué es una solución, ya sabemos cuáles son las propiedades coligativas de la solución y ahora vamos a entrar de lleno a la parte de soluciones. En ese caso, la tarea que les voy a pedir que vayan haciendo de hoy para mañana, porque mañana nos toca clase, es que vean estos 1, 2, 3 videos. Les paso ahorita el link, pero este es el link del departamento de bioquímica que ya había comentado con ustedes. El de procesamientos de datos con Excel, o sea, sí véanlo, pero pues obviamente no es parte del temario, no es como que vaya a haber una pregunta en el departamental que, no sé, les diga cómo fusionas columnas en Excel, ¿no? Es útil y haremos algún ejercicio, pero les voy a pedir que vean el video 1, que es unidades de masa y concentración, el video 2, que es molaridad, y el video 3, que es osmolaridad. Ajá. Entonces, bueno, ya sabrán qué es una concentración, pues debe ser qué cantidad de solutos hay en qué volumen. La molaridad no lo hemos visto porque no les pedí que investigaran el concepto de mol. Y la osmolaridad, como se imaginarán, pues debe estar asociada a la cantidad de partículas o de solutos que promueven la ósmosis, ¿ok? Entonces ahora mismo les digo cuál es la duración de estos videos. El primero dura 13 minutos, el segundo dura 11 minutos y el tercero dura 14 minutos. Es decir, en 40 minutos ustedes ya vieron estos 3 videos. ¿Les parece bien si los ven? Los voy a dejar salir ahora. Y bueno, pues si quieren aprovechar el tiempo que tienen de aquí a su siguiente clase, pues pueden hacerlo. Y si no, pues véanlos más en la tarde o en la madrugada, como se acomoden a trabajar ustedes. Y mañana entonces vamos a empezar a trabajar con problemas de soluciones. Vamos a tratar de hacer cálculos de concentraciones, cálculos de molaridad, osmolaridad,
Lo de normalidad todavía no lo veremos porque eso implica otro tema que tiene que ir antes. Pero bueno, eso es lo que les voy a pedir que revisen, y el día de mañana, que se supone que nos toca laboratorio, bueno, parte práctica, vamos a empezar a trabajar con problemas de soluciones. Y finalmente, el día de mañana les voy a dejar la tarea 1. ¿Se acuerdan ustedes que iba a haber una tarea antes de cada examen? ¿Ok? Entonces mañana les doy la tarea 1. Vamos a tener casi una semana para resolverla. Y el examen, si mal no recuerdo, es por ahí del día 10, ¿cierto? Sí, es el 10. Ok, perfecto. Entonces estamos en tiempo aún. Bueno, entonces pues gracias por ponerme aquí la asistencia. El video pues se va a guardar, lo voy a subir como he subido los otros. No sé si ya han entrado a consultarlos, pero aquí aparecen como en trabajo de clase, sesión 0. Aquí está el video, sesión 1, aquí está el video. Esta sería la sesión 2. Uh-huh. Y pues nos vemos mañana para discutir esto. Entonces, por favor, Profe, revisen. Ajá, yo tengo una pregunta. sí, claro. Mañana, del examen del 10, ¿hasta dónde va a venir? ¿Va a venir hasta lo que vimos hoy de presión osmótica o lo que veamos mañana? Todavía tenemos más temas que ver. Vamos a ver equilibrio ácido-base, pero solo la parte teórica, y hasta ahí nos vamos a quedar. Ok. Ya en el siguiente examen vamos ya a hacer más problemas de pH. Vamos a ver el efecto que tienen algunas enfermedades, alcalosis y acidosis en particular. Y vamos a comenzar a ver el tema de proteínas. Hasta ahí nos vamos a quedar en el examen 2. Y luego ya el examen 3 les decía que eso ya no lo iba a tomar en cuenta para la evaluación, pero sí vamos a terminar de ver los temas que nos faltan, porque pues su examen departamental pues ya está a un mes más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Nos vemos entonces mañana. Y mañana continuamos platicando sobre estos temas. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? Les puedo mandar Yo ahora tengo una. mismo la... Ajá. Sí, escucho. Ya no me explicó lo del mol, ¿verdad? No. Lo vamos a platicar mañana. De hecho, Ok. está en este video, pero bueno, una vez que lo vean, está en este video. Gracias, doctor. Mañana lo discutimos y vamos a empezar a hacer ejercicios. Mañana vamos a tener este tipo de, bueno, la clase va a ser un ABP, le llaman aprendizaje basado en problemas. Entonces voy a traer problemas de molaridad, normalidad y cálculos de soluciones, y a partir de ahí pues vamos a empezar a aprender cómo resolverlos. Les voy a Profesor, pegar... Ajá, una cosa, ¿podría sí. mostrarme dónde está, más bien cómo se entra lo de el Drive? Es que no estoy seguro si o no tengo la invitación o no, Ok, no sé ajá. cómo entrar, pero... Sí, les debió haber llegado una invitación por correo, pero si no está, entonces, si no te han llegado las invitaciones, quiere decir que no tengo bien tu correo. Ok, En ese caso, ahorita, por favor, si quieres, déjamelo aquí en el chat, la dirección ok. de correo, y ya yo me encargo de homogeneizar mi lista. Entonces, Eh, bueno, ah, entran a esto, que es el Google Classroom, que bueno, también les puedo poner aquí el link. En el Google Classroom tienen varias cosas: el tablón, que es en donde se van actualizando las cosas; trabajo de clase, que es en donde ahorita ya subí las sesiones en video; y el calendario; las personas, que son a quienes les ha llegado la invitación supuestamente; las calificaciones, que todavía no existen porque todavía no han subido tareas, ¿ok? Aquí en trabajo de clase van a encontrar que está un botón de Meet, un botón de Google Calendar y una carpeta de Drive. En esta carpeta de Drive es en donde tengo los archivos. ok, Entonces, ¿cómo ok. pueden acceder a los archivos? Pues les debería de llegar, perdón,
deberían de entrar al Google Classroom, en trabajo de clase y en carpeta de Drive de la clase. De Ok, todos sale. modos, creo que lo que hice fue mandarles invitación para que pudieran editar esta misma carpeta. Si todavía no estás, ahorita te mando la invitación para que puedas también estar aquí en esta lista. Y bueno, aquí es en donde estoy subiendo. Aquí apenas llevamos una presentación que es la de hoy. Vale. Si no le mando correo mejor si quiere. Y ya Sí. me lo responde al rato. Muy bien. Y con respecto a este link, pues si quieren se los comparto también aquí por el chat. También no sé si David me pueda echar la mano en compartirlo por WhatsApp. Ahí está. Y Sí, bueno, y doctor, si yo lo no, comparto. perfecto, gracias. Y si no, pues nada más recuerden bq.facmed.unam.mx y ahí explorando el sitio llegan a esto. Bueno, pues eso es todo. Voy a tratar también de que las sesiones no duren 2 horas. Eso pues es con la finalidad obviamente de que pues no sea tan tedioso para ustedes tomar clases en línea. Digo, presencialmente sí teníamos las 2 horas y bueno, de pronto pues hasta podíamos hacer dinámicas para que se desadormilaran un poquito, pero bueno, ahorita que no se puede, pues vamos a tener 1 hora y media, 1 hora 40 aproximadamente de tiempo efectivo y hasta ahí, ¿no? Y les voy a dejar actividades que pueden resolver en otro momento, de manera asincrónica, ¿ok? Bueno, entonces eso es todo por hoy y bueno, les agradezco mucho la atención. Nos vemos mañanita para hacer problemas de soluciones. Si tienen una calculadora científica, vayan desempolvándola porque la vamos a estar usando. Y si no, pueden instalar una aplicación en el teléfono. Hay muchísimas aplicaciones que funcionan como calculadoras científicas o en la misma computadora. E instalen Kahoot. Mañana todavía no vamos a hacer preguntas en Kahoot, pero pues váyanlo instalando para que, por ejemplo, el viernes tengamos nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Gracias, doctor. nos Hasta vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Bye.